Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Conversaciones Constituyentes, donde hemos tenido interesantísimos invitados y hoy día estamos con otro tremendo invitado, con Patricio Fernández, a quien presento ahora. Él es periodista, escritor, fundador y exdirector del diario The Clinic, autor de novelas como Ferrantes, Los Nenes, La calle me distrajo y el último, Sobre la marcha. Notas acerca del estallido social. Durante el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet fue designado como miembro del Consejo de Observadores del Proceso Constituyente y hoy, 5 años después, es candidato independiente a la Convención Constitucional por Nuevo Trato, por el Distrito 11, que incluye a las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Patricio, ¿cómo estás? Hola Pablo, aquí estamos, muy bien. Gusto conversar contigo. Oye, Pato, para entrar conociéndote a ti un poco más en lo personal, ¿qué otros datos tuyos quisieras compartir con nosotros como para conocerte un poquito más en lo personal también? ¿Qué más les podría contar? Que diría que de entre los 20 y los 30 años me dediqué a viajar y a leer y a escribir por ahí también pasajeramente mientras viajaba y leía. En el último tiempo me he dedicado pasé de la literatura de ficción al interés por la crónica y por contar historias de verdad. Y algo de eso me ha tenido siguiendo los procesos chilenos, pero también hubo otro libro al que le dediqué mucho rato, que te lo saltaste ahí, que se llama Cuba, viaje al fin de la revolución, y que fue una pega de los últimos 4 años, entre el 2014 y el 2018, para ver en qué iba deviniendo ese final de historia. Y no sé qué más te puedo contar. Tengo dos hijos, una de 20 y uno de 18, y aquí estamos buscándole el cuesco a la breva y encontrando muy raro además uno ofertarse como candidato. Eso es siempre una cosa muy particular, ¿eh? Yo, yo celebro el que personas como tú y personas independientes en general hoy día estén enfrentados a esto de ser candidatos porque estás parado al otro lado de una vereda que muchas veces pudiste observar, pudiste comentar, pudiste preguntar. Ahora como candidato te va a tocar vivir una experiencia distinta y con sus dificultades y también con sus gracias. Oye, una pregunta a tus dos hijos. Tú mencionaste a tus dos hijos grandes. ¿Tú crees que tus hijos son de los que probablemente van a gastar parte de su tiempo libre en ir a acompañar al papá en su campaña o de los que dicen, puta, el papá, ¿en qué se está metiendo? No, los dos están interesados en esta historia. Ahora, en este momento, en este preciso momento, están de vacaciones porque tienen las prioridades puestas, las Súper prioridades clara, muy clara. están muy claras, digamos. Pero se supone que el interés en esto es alto, o sea, están permanentemente pendientes. Y además pasa otra cosa, Pablo, ¿eh? Que a mí me interesa muchísimo, o sea, el aporte de ellos de manera súper concreta y súper real, porque, porque creo que los cambios, aquí ha avanzado el tiempo de manera muy, muy rápida, y para hablarle a las generaciones jóvenes que fueron de algún modo las primeras protagonistas del estallido social, dicho sea de paso, que fueron las que protagonizaron el comienzo y toda su primera etapa, que son generaciones de gente menor de 25 años, posterior a la tuya del Frente Amplio, digamos, de los fundadores del Frente Amplio, y yo creo que a ellos son gente a la que no hay que decirle qué hacer, sino que tratar de saber qué quieren hacer y ponerse de algún modo a disposición de entender, escuchar y volverlos partícipes de esta historia. Así que me interesa mucho lo que me pueden ayudar de manera bien práctica. No es solo aquí un padre que quiere que lo acompañen sus hijos. Digamos. Hay como un cliché típico de que los niños o los jóvenes son el futuro del país. Mi mamá, cuando yo era chico, siempre decía, no son el futuro, son el presente y el futuro. Y yo creo que algo de eso hay que este proceso aún no ha sido capaz de recoger o de rescatar, en el fondo lo que decías tú. Y ojo que ahí hay una condición, que también Allende describía como una condición casi genética, en la juventud que está permanentemente buscando y que si no le ponemos atención se generan estas fracturas sociales. De hecho, si tú miras el 2011 fueron jóvenes los que paralizaron Chile pidiendo la gratuidad, el 2006 fueron jóvenes, fueron de hecho escolares. Y claro, esas mismas generaciones han ido avanzando en edad, en responsabilidad y todo, y ahora fueron otros jóvenes. Yo creo que siempre va a haber un empuje ahí de las nuevas generaciones que cuesta a veces sistematizar. Yo en los 2 primeros años de diputado me gasté mucho tiempo en hacer charlas de formación ciudadana en colegios. Y de repente salían unas ideas y unas reflexiones de cabros chicos, pero cabros chicos, tú decís, ahí está, eso es, te hace sentido, interesante lo que tú planteas. Pero Oye, fíjate, Pato, una pregunta. déjame Sí, decir una cosa más a propósito de eso, porque creo que es importante.
Siempre la juventud ha sido el motor transformador de la historia, por muchas razones, son la savia fresca, no hay miedo, etcétera. Pero yo creo que en el caso de los tiempos en que vivimos, esa novedad que están teniendo que vivir los jóvenes es muchísimo mayor que nunca jamás en otro tiempo de la historia. O sea, aquí apareció de pronto, por ejemplo, esta gran transformación tecnológica que es el Internet, que ha cambiado los tipos de relaciones, la manera de hacer política, los modos de entendernos, en fin, ha terminado con las mediatizaciones. Entonces, de pronto yo percibo que ponte un tipo como mi hijo que tiene 18 años, pasa un periodo muy importante del tiempo en un mundo que yo no conozco, que no es que no entienda, es que no conozco. En ese mundo, por ejemplo, de los juegos online, en los que están metidos en un planeta al que yo no he entrado jamás. Por lo tanto, esta vez el afán de incorporar a la juventud es también de conocerla, o sea, de saber en qué están. No te olvides que incluso para el estallido social aparecieron rayados en contra de la adultocracia. O sea, era un mundo de jóvenes y adolescentes que se sentía tan lejos del otro, tan desconectado, que era como que prácticamente lo negaba. O sea, es un ítem súper importante. Que de hecho algunos intentamos rebajar la edad para poder participar de los procesos electorales de los 16 años precisamente porque Sí. muchos de esos jóvenes, no solo los que saltaron los torniquetes, los que se movilizaron en todo Chile, no pudieron participar del plebiscito de octubre y probablemente tampoco van a poder participar ahora del 11 de abril y qué interesante habría sido que fueran parte del proceso. Oye, Pato, vamos a entrar en temas constituyentes, pero tú mencionaste algo a propósito de tus trabajos más como escritor y de tus viajes. Voy a comentar una infidencia, nunca lo he conversado directamente contigo, pero tú debes recordar ciertos viajes que hiciste a Venezuela. Claro. Y tú mandabas algunos reportes por audio a cercanos tuyos que entiendo no eran secretos, pero que se compartían más bien por redes de confianza. A mí me llegaron algunos de ellos y los relatos que tú hiciste eran estremecedores. Quizás regalarnos un par de minutos para comentar eso a propósito de tu observación del modelo cubano, que yo creo que es una experiencia con muchas diferencias, muchas particularidades, pero en el caso venezolano, respecto al contraste que muchas veces la derecha intenta construir a propósito de los procesos de transformación que nosotros queremos hacer en Chile, se hace el paralelo burdamente respecto a lo que ha pasado en Venezuela. ¿Qué es lo que tú observaste en Venezuela y por qué tú sientes que lo que nosotros estamos haciendo no nos lleva para allá, sino que nos lleva a un mejor lugar? Mira, yo cuando terminé de escribir esa historia cubana, que se llama Viaje al fin de la revolución, quise seguir viajando, viendo los fines de la revolución, como la conocimos, de esa revolución que tuvo su gran germen en la cubana y que tuvo su última versión, yo diría, muy de cartón piedra, muy ya vulgarizada y poco verosímil en la venezolana. La venezolana fue un montón de dinero que le vino a poner oxígeno a una idea que ya estaba desfalleciente y muerta en los 90. Piensa tú que de algún modo Chávez se convierte en el regalón de Fidel cuando en momentos en que Fidel está pasando por el periodo especial en los años 90, cayó la Unión Soviética, no tienen un solo peso, están pasando hambre en Cuba y el petróleo venezolano está en su mejor instante y le llega este santo, digamos, que le abastece de esta situación. La historia, lo que pasa en Venezuela no tiene nada que ver con Chile. Lo que estamos viviendo, el proceso constituyente chileno, no tiene nada que ver con lo que fue la constituyente venezolana. La Asamblea Constituyente venezolana estaba enteramente cooptada por ese gobierno, por esa tendencia. Que dicho sea de paso, en Chávez hubo algo de vida y algo de encanto, y ya en Maduro es la degradación completa, digamos. O sea, es una... Porque lo que habita en estos lugares es una corrupción horrenda. O sea, Pedro Felipe Ramírez, que fue un embajador de Chile allá, una persona de incuestionable cartas de izquierda, digamos, llegó apoyando a Chávez y se fue como un mega opositor a Maduro. ¿Te fijas? El proceso chileno es un proceso de adaptación con nosotros mismos, es un proceso de encuentro con nuestra propia diversidad, no es el proceso de imposición de una ideología. Este es un proceso que viene más bien a ampliar la democracia, a recoger las voluntades, los mundos, las culturas que no habíamos estado viendo y atendiendo, mientras que que lo que va a tener por resultado va a ser la muy interesante conclusión de una diversidad que todavía ni siquiera tenemos ocasión de ver. La vamos a ver después de las elecciones del 11 de abril.
Entonces, esto más bien es un ejercicio muy democrático que no impone un modelo, que viene más bien a buscar un camino y que está en un sentido completamente contrario y distinto al venezolano. Entremos ahí. Ese sentido que queremos darle a esta nueva constitución va a tener, tiene muchos momentos. Estamos viviendo un momento de decante de lo que yo creo no partió el 18 de octubre, partió muchísimo antes, y que ahora tiene una materialización en un proceso que tiene que tener como objetivo la redacción de un documento, del cual esperamos tú seas uno de los redactores. ¿Cuáles creen tú que son esos principios fundamentales, fundantes de esta nueva república, esta nueva democracia para Chile, que tienen que estar sí o sí en lo que podríamos pensar va a ser el primer capítulo de la nueva constitución? Mira, yo creo que una primera cosa que aquí va a ser muy importante es que aquí estamos dándole un giro a la manera de entender la política, la comunidad y quizás los procesos económicos en Chile. O sea, sin haber acá nada parecido a una fin del capitalismo, revolución socialista, creo que aquí estamos terminando un ciclo neoliberal donde la economía dispuso y ordenó muy por sobre la política y muy por sobre los intereses colectivos. O sea, aquí ha reinado el principio de la propiedad privada como si fuera el valor supremo, en lugar de poner un valor supremo que yo creo que sería muy interesante discutirlo ahora, que podría ser la dignidad. Es una buena palabra que puso el estallido social muy en relevancia, pero que nos falta discutir de qué se trata. Y creo yo que una muy bonita manera de comenzar esta constitución sería diciendo qué entendemos por dignidad y cómo el Estado chileno se compromete y la República de Chile asume el compromiso de defenderla, protegerla y promoverla para todos los seres humanos, hombres, mujeres y diversidades de todo tipo que habiten en esta tierra. Creo que eso va a ser una bien interesante discusión porque le cambia el eje a esto. Y de eso tú podrías derivar muchas consecuencias de esa primera discusión muy nuclear. Consecuencias que llevan a cuáles van a ser esas seguridades o esos bienes sociales que le vamos a comprometer a todos los habitantes de la patria y se los vamos a garantizar. Y ahí van a entrar sin ningún lugar a duda los derechos, las seguridades como la salud, que fue, dicho sea de paso, en el proceso de Michelle Bachelet, fue cuando se hablaba de cuál era el derecho más preciado por la población y participaron más de 200.000 personas, el que salió más valorado es la salud. Ahí tendremos que, y ahí va a haber que hacer un cambio de sistema, o por lo menos generar desarrollar el modo en que esos que tienen más y que hoy día se la arreglan solo con una salud de lujo, compartan esa preocupación con una salud que establezca para todos garantías importantes. Lo mismo con la educación, lo mismo con las pensiones, y veremos el tema interesantísimo que se va a abrir también, que es con la vivienda, que tiene que ver no solo con el derecho a la vivienda, sino con cómo vamos a entender las ciudades. Si la ciudad se va a entender, en ese periodo neoliberal se entendía prácticamente como un negocio de suelos, como un mercado de suelos. Bueno, sí fue. Llegó el momento en que la entendamos como un lugar de encuentro, en que la entendamos como también lo que representa la política misma y la democracia. En fin, y ahí te puedo seguir desgranando varias otras cosas que van en la misma dirección, pero donde yo creo que el eje central es justamente ese paso de valor central de nuestra convivencia. Y que, perdona, y déjame agregarte una cosita a eso, es algo que no solo es valioso y caro para esos que están hoy día marginados y que no están participando, digamos, de los beneficios del crecimiento y de la economía, sino que también es importante esto para los mismos empresarios, porque esto constituye estabilidad, es generar un país en el que el otro no se vuelva un peligro, sino que se vuelva un cómplice y un compañero de ruta en la construcción, digamos, del proyecto nacional. Yo creo que eso va a implicar mayores niveles de participación, abrir y experimentar con nuevos niveles de participación, un cambio en de alguna manera, matizar el presidencialismo que está muy agudizado, ver hasta dónde la explotación de los bienes naturales va a ser permitida y dónde entramos en un ámbito de protección y de considerar los derechos humanos para todos, como es el caso del agua. En fin,
y ahí vamos desgranando un choclo que va a ser largo y muy interesante. Tú hacías una vinculación interesante respecto de los principios fundamentales de la Constitución con lo que en alguna medida se escuchaba en la calle en el estallido. Y yo comparto esta idea de que la dignidad como concepto es algo que hay que desarrollar y que hay que exprimir para tratar de desprender de ahí cuáles son esas bases fundantes de este nuevo pacto social desde el cual vamos a construir esta nueva sociedad, esta nueva democracia. Y ahí yo leía tiempo atrás una entrevista que le hacían a Byung-Chul Han, este filósofo coreano que está hoy día viviendo en Alemania, y él ponía en contrapunto algo que tenía que ver entre la lógica de la supervivencia y la lógica del buen vivir. Él hablaba de que la pandemia nos había obligado a que los estados tomaran decisiones en lógica de economía de guerra, donde lo único que importaba era mantener a la mayor cantidad de población viva para enfrentar la pandemia, como si estuviéramos en una guerra. Y él decía que eso tenía un cierto nivel de razonabilidad, pero también entraba en contraste con el bienestar, como qué significa un buen vivir, porque un buen vivir no es solamente sobrevivir, y en buena parte la sociedad chilena, sobre todo quienes menos tienen, sobreviven día a día, semana a semana, mes a mes, con recursos que le alcanzan para poder ir completando la bicicleta financiera que en el fondo no les permite nunca tener ese buen vivir. Y te lo sumo a la experiencia que están teniendo algunos países nórdicos respecto de que a tal nivel llegó por parte del Estado la protección social en términos de bienes o servicios públicos garantizados y cobertura que llegó a desgranarse completamente el tejido social en los países nórdicos, que uno realmente aspira como modelo a imitar y que ojalá salgamos de ahí. No hay que imitar un modelo, hay que construir nuestro camino, como decías tú, al punto en que han llegado a generar departamentos de la soledad para poder acompañar a personas que en fondo tienen muy buena salud, tuvieron acceso a educación, tienen seguridad social garantizada, pero no tienen ninguna necesidad ni siquiera de salir de las puertas de su casa. Y esto llega a un extremo terrible, esto me lo contaba el otro día una amiga, de que hay un departamento que busca en las casas personas que han fallecido y a veces se encuentran con personas que han fallecido hace un mes, hace 2 meses, están muertas en su casa, nadie se enteró porque viven absolutamente solos. Entonces, esto no es solamente un Estado que es capaz de recaudar la suficiente cantidad de dinero para ponerlo en el bolsillo de cada persona y que cada persona en sí misma tenga la tranquilidad de tener sus necesidades resueltas. Esto es cómo construimos una sociedad, una comunidad donde nos enriquecemos, donde nos encontramos, donde tenemos un buen vivir. ¿Qué opinas tú a partir de esto? No, estoy muy de acuerdo y te lo voy a llevar en la siguiente dirección. En la discusión constituyente, y ahora en campaña más todavía, lo que más se hace son como prometer, es como meter cosas en la lista de compra. O sea, ¿qué es lo que se oferta para que haya en la Constitución? Entonces, gritamos y todos nos sumamos de alguna manera, el agua, derechos sociales, educación, más participación, en fin. Y yo creo que es bien importante entender también esto como un conjunto articulado que de alguna manera se organiza en torno a una idea del hombre y de la comunidad. Y ahí es donde entra a importar lo que tú estás diciendo. O sea, más allá de cada uno de los puntos que vamos tratando en esta Constitución, que vayamos a tener que tratar, esta es una gran oportunidad como para decir dónde están cuál es la manera de vivir o lo que nos está importando en la vida por venir. Esta discusión se está dando cuando terminan de caerse los grandes modelos de la Guerra Fría del siglo XX. O sea, sabemos que ya la oferta no se llama el socialismo soviético que terminó de derrumbarse en los 90. Sabemos que no es el neoliberalismo pinochetista que le vino a hacer como el camino inverso, la contraparte, digamos. Porque ya conocemos lo que trajeron estas dos cosas. El tiempo que estamos viviendo ahora es un tiempo de transformación profundísima, donde yo le doy mucha importancia en esto a la aparición también del Internet en las maneras de relacionarse, donde fíjate que hay una desigualdad económica enorme, pero una desigualdad cultural quizás menor que nunca, en el sentido de que la distancia cultural entre el hijo del obrero y el hijo del patrón nunca había sido menos. Y es posible que buena parte de la furia, y sería muy entendible que así sea, esté determinada justamente porque ya se desnaturalizó el privilegio del otro. O sea, de pronto el otro parece
ser un interlocutor igual que yo, y resulta insoportable, inaguantable, inaceptable, digamos, que ese otro que tiene el mismo diálogo, que ve las películas que yo tengo en el teléfono, que lee el libro que yo tengo en el teléfono, que tiene el conocimiento, que comparte un espacio de conocimiento, venga a osar tratarme de la manera en que acostumbraba a tratarme. Creo que aquí hay un quiebre en ese sentido muy revolucionario, que es un quiebre, que es lo mismo que pasa con las mujeres. De pronto a la mujer le resulta completamente inaceptable que el hombre la trate como la trataba un mes antes, y se genera una crisis fuerte. Esa composición de cómo nos vamos a entender y la obligación de generar una comunidad más integrada entre todas estas partes, producto de esta misma cercanía, es un reto crucial. Y esa integración implica ese buen vivir al que tú te referías. O sea, el tema de la soledad, la marginalidad, no son solo temas de pobreza, son temas también de desintegración comunitaria, De dignidad. de dignidad. Y ahí hay un algo Dignidad, al fin y al cabo, claro. y eso lo que va a ser interesante entender en el proceso constituyente es varios de estos temas como búsqueda y como búsqueda colectiva. El que quiera llegar a la constituyente con su propia constitución y decir aquí vengo yo con mi idea, eso no va a llegar a ningún puerto y no sirve para nada. En esto más bien yo creo que tenemos que llegar con mucha apertura de cabeza a sabiendas de a dónde queremos ir, pero no necesariamente por dónde. O sea, sabemos dónde queremos llegar a un lugar donde hayan menos marginados, etcétera, donde estemos más integrados, pero andas tú a saber por dónde terminamos llegando ahí. Es interesante porque al final esto no se trata necesariamente de un proyecto, o sea, no tenemos necesariamente claro el punto de llegada, sino lo que al final tenemos que construir es el trayecto, es por dónde vamos a caminar todos juntos y quizás esa dignidad a la que el pueblo apela no es necesariamente la resolución de todos sus problemas de inmediato, sino que el al menos reconocer cuál es ese trayecto y que lo vamos a recorrer juntos. Hay una cuestión, esta idea del sueño americano, de lo gringo. ¿Cuál es el sueño del chileno? Y un reconocimiento de ese otro. Yo creo que el tema de la dignidad está muy dado por el reconocimiento del otro como un interlocutor válido y respetado. Exacto. En todo sentido de la palabra. Así sea pobre, así sea pertenezca a cualquier diversidad sexual, así tenga cualquier diferencia física, etcétera, etcétera. O sea, es un reconocimiento del otro como un interlocutor igual que yo y con las mismas jineteras, digamos, para decidir en lo público. Y quizás eso sea el principal germen que hizo que el proceso constituyente fuera un catalizador del descontento que se materializaba en el estallido. En el fondo la gente entendió que el proceso constituyente era una forma de ese reconocimiento y quizás también es el motor a que haya habido tanta búsqueda de candidaturas independientes, porque en el fondo esas otras personas que no se sienten parte del ecosistema de la política, pero que sí querían ser parte de este momento. Y en ese mismo debate se dio este tema del feminismo a propósito de la búsqueda de la paridad de género en la convención, que yo creo que es una conquista que va a estar inscrita en los libros de la historia universal. Y no estoy siendo exagerado al decir que se va a hablar, cuando se hable de feminismo en el futuro, el que haya una convención constitucional que escriba la primera constitución democrática en la historia de Chile, en un espacio que va a ser paritario entre hombres y mujeres, sí va a ser un hito en la historia de la humanidad porque es primera vez que ocurre. Y que tú seas parte de esa convención en la que la mitad de los interlocutores van a ser hombres y la otra mitad van a ser mujeres. Yo estoy en un congreso que tiene un 16% de mujeres y se nota cuando en la intervención de los debates que son de temas evidentemente de mujeres intervienen hombres, es como, ¿por qué está hablando? Cállate, le toca a ellas. Hemos tenido demasiado tiempo el micrófono nosotros, pero somos dos hombres en esta conversación, entonces con todo el respeto y el cuidado que merece, que al menos yo siempre trato de tener mucho respeto, ¿qué rol juega para ti en este momento y pensando en esa nueva constitución el feminismo? Es que mira, yo he tratado de enfatizar en todo lo que vamos conversando la impresión de que estamos en un gran cambio epocal. O sea, de que estamos haciendo cuando te hablaba de los jóvenes, cuando te hablo de la tecnología, etcétera, estoy tratando de ponerle luz a que no estamos solo en un pequeño cambio de ciclo político en Chile, cosa que también lo es un cambio de ciclo político en Chile, sino que además esto está inmerso en un gran cambio epocal. Y ese cambio epocal tiene como una de las características nucleares en Occidente la irrupción y la presencia de la mujer en las decisiones del ámbito público.
no se me ocurre algo más parecido al fin de la esclavitud, para ser franco. O sea, es como una parte del mundo, una parte de la humanidad que estaba tratada de una determinada manera y puesta en la mitad. En un lugar, solo por el hecho de nacer con un sexo determinado, digamos, hoy irrumpe. Creo que esto creo que esto va a generar una transformación, digamos, muy, muy grande en todas las decisiones que se tomen. Creo que no vamos a poder volver a tomar, no se volverá atrás en esto, no hay cómo volver a eso que algunos, digamos, quisieran mantener. Yo creo que algunos viejos, pero ya en los terrenos jóvenes muy poco. Y le tengo además una gran fe muy concreta en el proceso constituyente mismo. Tú mencionaste dos cosas que yo creo que aquí van a ser muy significativas y que van a desordenar las pretensiones políticas tradicionales. Una es la mitad de mujeres. Se van a generar alianzas nuevas, se van a generar complicidades inesperadas, se van a producir ahí nuevos tipos de vínculos que no son necesariamente los que manda el comité central de ningún partido. Y en segundo lugar, va a haber muchos independientes, así sea apoyados por los partidos, como es el caso mío por el Partido Liberal. ¿Y qué es lo que va a producir eso? Estos independientes no vienen con el formateo tampoco acostumbrado del militante histórico, del que lleva 50 años militando en un partido y que le rinde cuenta. Tengo la esperanza de que toda la miseria que se vio en la oposición hoy día, al ser incapaz de aunar sus voluntades y dar una lista, todos los egocentrismos, todas las vanidades, todos los autobombos, todas las pretensiones particularísticas que se vieron acá, van a por lo menos tener como contraparte, para mantener la esperanza viva, la disolución, el desarme interno en la convención, también del mundo de derecha. Creo que ahí también van a pasar cosas y va a haber que saber aprovecharlas y conducirlas. El tema de las mujeres y el ser feminista hoy día, cuando yo era joven o cabro, feminista era una mala palabra. Las mujeres evitaban decir que eran feministas, daban explicaciones. Hoy día yo creo que muy pocas mujeres osarían decir que no lo son. Y creo que esa es hoy día una causa, digamos, civilizadora evidente y básica. O sea, ser feminista hoy día es aceptar el fin de una postración injustificable en lo sucesivo. Por lo tanto, tenemos un nuevo ingrediente para pensar y que a mí por lo menos me resulta interesantísimo. Me declaro en el estado de la curiosidad y no soy yo el protagonista, son otras, digamos. Pero soy un espectador, soy un reportero atento y ansioso a ver de qué se va tratando ese influjo. Observo lo mismo que tú y me siento también, me genera mucho pudor cuando veo a ciertos hombres evidentemente machistas y patriarcales decir, no, yo soy feminista. Es como, compañero, cállese, por favor, escuche y observe y aprenda nomás, ¿no? Aquí nos toca ser espectadores tremendamente respetuosos. Yo creo que el feminismo y el ecologismo van a ser pilares fundantes tanto del debate constitucional como en general de todas las políticas públicas de aquí al futuro. Es difícil pensar los desafíos modernos sin eso. Yo creo que hay algo que nos pasa, eso sí, yo creo que a varios hombres, no a pocos, desde ya las generaciones jóvenes mucho. Yo prefiero 10.000 millones de veces la interacción con una mujer de la que puedo ser amigo de verdad, y de verdad significa de igual a igual, con el que puedes compartir mundos, etcétera, que esas otras relaciones extrañas donde el hombre se supone que era un rey y la otra algo así como una sirvienta. Cuando tú hablabas de Chulhan y hablabas de esas soledades que se producen en algunas sociedades, no se me ocurre una soledad más pobre incluso que la de un hombre con corona, con una mujer convertida en algo distinta de él mismo, en el sentido de su dignidad. O sea, es una mejor manera de vivir para todos, sin ningún lugar a dudas. Y hay quizás un apunte respecto del feminismo. Yo siento que el feminismo ha logrado en los últimos años establecerse como un piso de debate, pero no logra todavía llegar a donde siento el patriarcado ha generado más violencia en contra de las mujeres que en los sectores populares respecto de las lógicas del cuidado y del funcionamiento doméstico.
hay una violencia ahí donde la mujer tiene básicamente 2 trabajos, es que no 3, pero los que son fuera de la casa y el dentro de la casa es todo, y el hombre todavía ahí no asume su responsabilidad, no la asumimos. Yo también ahí parte de la culpa muchas veces, acá en la casa es mi señora la que se lleva más pega que yo y es una culpa, pero me siento orgulloso, al menos sentir la culpa, espero poder cambiar lo suficiente para llegar a un trato igualitario, pero siento que el feminismo nos está desafiando a ser mejores día a día, y yo creo que ahí por eso nos toca una actitud mucho más de escucha y no y cero de protagonista, cero, hay que tener mucho cuidado con eso, pero al menos yo siento que cada reflexión que hacen las compañeras del feminismo, a mí al menos me generan reflexiones, aprendizaje, dudas que creo que son necesarias para crecer. Mira, estos son procesos, esto nunca sucede, ni los logros son de golpe y totales, pero el avance en el último tiempo es muy grande, que demuestra que los logros nunca son totales. Yo te hacía la comparación entre la situación de la mujer y la esclavitud. Bueno, la esclavitud en países como Estados Unidos lleva más de 100 años, digamos, terminada, y no obstante eso, seguimos viendo el racismo que conocemos. Acaba de terminar un presidente como Donald Trump, que era a todas luces un racista, que buena parte de su fuerza electoral es racista. Por lo tanto, estamos hablando de procesos que son difíciles, y que esto también nos lleva a otra reflexión bien importante en lo que es un eje del proceso constituyente. Se llama una redistribución del poder, y lo que requiere Chile hoy día es una redistribución del poder. Y cuando se habla del fin del machismo o de la irrupción de la mujer, es una redistribución del poder. Y cuando se habla del respeto a los pueblos originarios y a la diversidad territorial, es una redistribución del poder. Es decir, aquí ya no se decide de una manera, unos pocos deciden de una manera, sino que hagamos que sean más los que deciden y participan en esas decisiones. Ese es un mega reto por venir en el proceso constituyente. Totalmente de acuerdo, y llegando al final de nuestra conversación, y a propósito de lo que tú acabas de comentar, tú hoy día eres candidato a la convención como independiente, pero por un distrito donde se concentran buena parte de las decisiones del poder de Chile, el distrito 11, donde están Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, también está Peñalolén y La Reina, es un distrito diverso, pero que concentra buena parte de esos grupos privilegiados a los cuales también queremos llevar a otra realidad. ¿Qué le diría Pato Fernández hoy día a la gente, a los vecinos, a las vecinas del Distrito 11 respecto de tu relación con estas comunas? Es un distrito muy variado. Es un distrito que tiene desde poblaciones como Lo Hermida o Villa La Reina hasta los sectores más caros de Chile. Es el distrito que concentra las 3 comunas que fueron las únicas 3 comunas de Chile que estuvieron con el rechazo al proceso constituyente, pero tiene otras 2 que no. Y yo, por una parte, le hablaría, por ejemplo, a los hijos, a los jóvenes, y a los que quieren, y a los que se sienten haber equivocado o que habían cosas que no habían visto cuando votaron rechazo. Yo repito mucho, sin ánimo burlón ni irónico, que creo que Cecilia Morel, cuando dijo que en el estallido lo vio como la aparición de unos alienígenas, creo que estaba siendo muy auténtica, en el sentido de que hay un mundo del poder que no había visto las diferencias que habitaban en su patria, que no había tenido ocasión de ver irrumpir en las calles las diversidades sexuales, las diversidades de experiencias sociales, las rabias existentes, en fin, toda esa inmensa variedad de mundos que aparecieron y que a alguien que estaba muy encerrado le parecían alienígenas. Lo que demostró Chile es que alienígenas eran los que estaban encerrados. O sea, había un país entero, digamos, que más bien era de terrícolas variados, diversos, etcétera, que estaba existiendo y con el cual ese mundo del poder nos estaba relacionando, y para poder sobrevivir todos en conjunto vamos a tener que empezar a hacerlo de manera más llana, más igualitaria, más respetuosa y con una participación más pareja en las decisiones. Yo la invitación que le haría incluso principalmente a los jóvenes de ese mundo es que aquí tenemos que construir un pacto en el que quepamos todos, que la curiosidad por ese mundo distinto
los va a enriquecer y fascinar, que conocer y participar de esa amplia gama de colores, maneras de ser, dificultades, sueños, virtudes, errores, etcétera, solo puede enriquecer a la vida misma. Y a los que participan y pertenecen, digamos, a los sectores más marginados y con dificultades de este mismo distrito, les diría que el reto y mi gran compromiso va a ser representarlos en su participación en este proceso. Es hacerle presente a los que no los ven eso que no han visto. Quisiera su confianza, digamos, para que me crean que va a ser así y que ahora que nos estamos conociendo, para que voten por mí, sepamos que vamos a estar generando un puente que espero no se interrumpa jamás durante todo el proceso constituyente, para que yo sea, de algún modo, el mensajero de sus deseos y sus aspiraciones en esa convención. Ojalá lo consigamos. Ojalá lo consigamos, Pato. Te deseo el mayor de los éxitos en tu campaña. Espero que pronto podamos estar juntos en terreno en el distrito. Me interesa mucho poder acompañarte a ti, a la Cote Cumplido que va contigo. Espero que nos vaya bien, espero que se generen esos espacios de escucha y espero que puedas llegar a la Convención Constitucional como representante del Distrito 11. Te agradezco mucho esta conversación, te mando un gran abrazo. Gracias a ti, Pablo, nos estamos viendo. Cuídense, nos despedimos y nos vemos pronto en otras de estas conversaciones constituyentes.